Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verlos en esta mañana, ver algunos rostros que también ya hacía algunos días no veíamos. Bienvenidos los que están reintegrándose a la congregación en esta mañana. Vamos a continuar con el estudio del Salmo 1 a través de este tema que hemos denominado la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad. Y estoy leyendo la versión Biblia de las Américas, ojalá sea la que podamos proyectar en la pantalla, y dice de la siguiente forma, hermanos: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, no se marchita, y en todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Vamos a orar. Señor, en esta oportunidad, en esta mañana de domingo, venimos ante tu presencia, sabiendo que tú eres Dios, nosotros somos tu creación y por lo tanto nuestra dependencia de ti es total. Sin ti, Señor, estaríamos perdidos, simple y sencillamente no existiría ningún tipo de posibilidad de vida misma. Requerimos de ti para vivir con integridad, con santidad, con justicia, con equidad y poder reflejar la redención de la cual hemos sido beneficiarios y sujetos por tu gracia y misericordia. Ayúdanos, mi Dios, en esta mañana a ser como esos árboles firmemente plantados junto a corrientes de aguas. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu majestad. Te pedimos perdón por el pecado que hemos cometido y ayúdanos a vivir en periodos más extensos de integridad. En Cristo Jesús, amén. Si recuerdan, hermanos, comentábamos que el estudio de este salmo lo íbamos a realizar a través de 4 cuestionamientos que realizaríamos al texto del salmo. La semana pasada hicimos los primeros 2, si se acuerdan. ¿De quién habla el salmo? ¿Quién es el protagonista del salmo? Y entonces, bueno, comentábamos que aun cuando en el salmo son citadas 2 clases de personas, los impíos, los pecadores, los escarnecedores, estos tipificando el pecado en general, y por otra parte, el bienaventurado, el personaje central del Salmo efectivamente es aquel que es sujeto de la bienaventuranza de Dios, el gozo, la dicha, la paz y la plenitud que proceden de parte de Dios. El personaje central del Salmo es el bienaventurado. La segunda pregunta es, ¿cómo es descrita esta persona? Y también lo revisamos a detalle. Es definida comparativamente, ilustrativamente a través de un símil, que es un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, todo lo que hace prospera. Entonces vemos en esta descripción la firmeza, la estabilidad, la ecuanimidad, una vida coherente con la vida de redención que hemos recibido de parte de Dios, y esta forma de vida siempre fructífera, siempre frondosa, siempre fresca, siempre llena de gratificación para aquellos que nos rodean, siempre una vida productiva espiritualmente. Es el tipo de vida al que somos llamados por la redención. La siguiente pregunta, y materia de nuestro estudio en esta oportunidad, es: ¿cuáles son las características de esta persona que es descrita y que es comparada con un árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas? ¿Cuáles son las características de esta persona? Bueno, algunas cosas, comentábamos, son claras en el Salmo, otras no tanto, pero todas están ahí implícitas y con la guía del Espíritu Santo las vamos a ir viendo. La primera característica es, dice la palabra de Dios, bienaventurado es el hombre. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque se define precisamente esta condición general de las personas que hemos sido redimidas por la gracia, y se manifiesta el concepto del hombre, que ya también hemos comentado desde el primer estudio, que no se refiere a una condición genérica, sino a una forma de definir a toda persona, que en este caso, desde nuestro contexto cristiano, es una persona redimida. Entonces, un hombre, y se define así, simple y sencillamente, como un hombre común y corriente, un hombre simple, un hombre sencillo.
Por lo tanto, hermanos, nos damos cuenta, de acuerdo al planteamiento, que no está hablando de superhombres. Este salmo no está definido a favor de aquellos que pueden ser iconográficamente los grandes personajes históricos del cristianismo, ya sea la historia reciente o la historia remota. Este salmo, por ejemplo, no está definido para Pablo o para Pedro en forma particular. No. Bienaventurado es el hombre, es una expresión de aquellos que se alejan del pecado y se aferran a la ley de Dios. Esos serán los bienaventurados. Y no me estoy refiriendo propiamente a la ley mosaica, a la ley del Antiguo Testamento, pero tenemos que recordar que cuando este salmo es inspirado por el Espíritu Santo al salmista, la única escritura que se encontraba compendiada, la única escritura que estaba definida como tal, como palabra de Dios, eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá, definida como la ley. Por supuesto, desde nuestra perspectiva de redención, esta ley de Jehová alude a todo el contexto del compendio de los 66 libros que integran nuestro texto bíblico. Es importante definir esto. Por eso se define como bienaventurado el hombre que está meditando en la ley del Señor. Ese es el bienaventurado. Entonces, el bienaventurado es un hombre común y corriente, hermanos. Es un hombre sencillo, es un hombre simple que vive apartado del pecado y aferrado a los preceptos de la ley de Dios. Ese es el bienaventurado delante de Dios. No es esa persona que tiene una posición especial en la iglesia, por tanto. No es el cristiano que ostenta una posición relevante en el mundo, no, de ninguna forma. Dice, bienaventurado es el hombre, es decir, cualquiera. Y es lo primero que destaca de estas características de la persona del Salmo. En segundo lugar, es una persona dependiente de Dios, y esto ya lo vimos la semana pasada, porque depende, como ya lo estudiamos, de las fuentes de agua. Está conectado a esta condición permanente de vinculación, de comunión, de comunicación con las fuentes de agua. Y está firmemente plantado junto a esas corrientes. Y esta agua, hermanos, representa, como ya lo vimos, la palabra de Dios. Representa la gracia de Dios, el favor de Dios, la fidelidad de Dios, el respaldo de Dios, la provisión de Dios. Entonces este es un individuo enteramente dependiente de Dios, de su gracia, de su provisión, de su poder. El versículo 6 nos dice que el Señor conoce el camino de los justos. Y entonces ahora tenemos a este hombre bienaventurado definido también como un justo. Y hoy sabemos, hermanos, que la persona justa delante de Dios es aquella que ha puesto su confianza para su salvación personal en el sacrificio redentor de Jesucristo y le ha reconocido como el Señor de su vida. Ha reconocido el señorío de Cristo para su vida y ha sujetado, por tanto, su vida voluntariamente a lo que Dios quiere, a lo que Dios define. Ese es el justo, ahora también desde el complemento de la perspectiva del Nuevo Testamento. Este salmo cobra una dimensión extraordinaria a la luz de la lente de la redención, a la luz del Nuevo Testamento. Ese es entonces, hermanos, el hombre justo, el bienaventurado. Quiere decir que una persona que no ha entregado su vida a Jesucristo y por lo tanto no ha sido justificada, no se encuentra bajo su señorío, jamás podrá ser una persona bienaventurada. Jamás podrá conocer la verdadera prosperidad. Jamás podrá ser una persona genuina y auténticamente dichosa y feliz. Justo, hermanos, es la persona que ha sido justificada por Dios. Y eso es lo que la expresión significa. Ha sido declarado recto, ha sido declarado justo por Dios. Y esas son las características de este bienaventurado. Es una persona justa y es cualquier persona que haya sido redimida por la gracia y que en su comunión con Dios ha tomado la firme determinación de apartarse del pecado y aferrarse voluntariamente a la dictaminación moral y espiritual de la ley de Dios, que para nosotros no solamente es el Pentateuco, sino es el compendio global de la palabra de Dios. Esa es, digámoslo así, la descripción o las características de este hombre bienaventurado. Quiero entonces entrar a la cuarta pregunta. ¿Cómo llegamos a ser esa persona? ¿Cómo podemos llegar a la condición de la bienaventuranza de Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser esa persona que el Salmo 1 está describiendo? Bueno, el primer paso que tenemos que dar, como ya lo comentábamos, es tener al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. De otra forma es absolutamente poder aspirar a la bienaventuranza bíblica.
La verdadera plenitud y satisfacción, entonces, entendemos, en la vida se encuentra en Dios. La verdadera satisfacción, el verdadero placer, hermanos, lo encontramos solamente en Dios. Ahora, la realidad es que el mundo nos va a ofrecer ciertos placeres. Y por supuesto no podemos llegar al extremo de satanizar a todo aquel que llegue a cierto grado de satisfacción y plenitud material en esta tierra, definitivamente no. Pero la completa plenitud de la vida de una persona solamente se llega a conocer, se llega a experimentar cuando Dios ha entrado en contacto con el redimido por causa de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. A menos que una persona entregue su vida a Jesucristo, entonces podrá conocer verdaderamente la plenitud y la satisfacción. Y entonces podrá comenzar a vivir para aquello que fue creado. Es cuando el ser humano le hace clic el entendimiento, la conciencia entra en el deber ser y comenzamos por el conocimiento de quién es Dios y el conocimiento de su diseño y propósito a vivir dentro del esquema global de los fines que Dios ha determinado para su creación humana y para su creación humana redimida. Es como el arquitecto. El arquitecto va a encontrar plenitud hasta que se encuentra en un respirador o en un computador diseñando planos o construyendo. Un arquitecto que en alguna forma desempeña por necesidad un oficio diferente al de su profesión, evidentemente no experimentará la plenitud porque no estará desempeñando la misión, la función y las labores para las cuales ha sido definida su capacitación profesional. Es como una pantalla de televisión. Puede estar adornando la pared de tu casa, pero no es hasta que es encendida y comienza a transmitir una programación cuando llega a su uso pleno. Bueno, de la misma forma, el hombre no es pleno de forma verdadera, de forma genuina, hasta que conoce a su Creador y comienza a vivir para los propósitos que su Creador ha diseñado en su condición redimida. Y el propósito para los hijos de Dios es glorificarle, disfrutar eternamente de su gracia y de su bondad y glorificarle. Hasta que conocemos a Dios, hermanos, y comenzamos a vivir dentro del esquema global de sus propósitos para la vida de redención, entonces conocemos la plenitud. Ese es el primer paso. Así llegamos a ser personas plenas, personas bienaventuradas. Primeramente, conociendo al Señor, recibiéndole nuestra vida como el Señor de nuestras vidas y comenzando a vivir en el ejercicio práctico del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo glorificamos a Dios? Y recordamos que no estamos mencionando la voluntad de Dios para nuestras vidas individuales, no, es la voluntad de Dios a secas, porque el centro de nuestra vida en redención es glorificar a Dios. Entonces, más que pedirle al Señor el conocimiento de la forma en la cual puedo vivir los propósitos suyos para mi vida, más bien es, Señor, ¿cómo puedo vivir en el centro de tu voluntad para glorificar tu nombre en esta tierra? El centro de nuestra vida como hijos de Dios es el Señor. Entonces, el primer paso es ese. Pero en el contexto del Salmo, ¿cómo logra esta persona la bienaventuranza? Bueno, fíjate lo que dice nuevamente, por favor, el versículo 1. Dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Si puedes subrayar este concepto, el consejo de los impíos, por favor. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Tres expresiones, hermanos, que están tipificando el pecado en una escala gradual y creciente. Es definido entonces el consejo de los impíos, el camino de los pecadores y la silla de los escarnecedores. Entonces, bienaventurado es el hombre que se aparta de todo grado de pecaminosidad. Bienaventurado es aquel que se separa completamente de las formas en las que el mundo busca la satisfacción. Bienaventurado es todo aquel que se aparta de las formas en las que el mundo busca la satisfacción. Y aquí hay una gran verdad, hermanos. El mundo cree que la satisfacción y el placer es la fuente de la satisfacción para las personas en esta vida. Es decir, la vida consiste en la obtención de elementos gratificantes que le permitan a la persona experimentar plena satisfacción. Para el mundo, el postulado filosófico en torno del cual desempeña su conducta, su vida, su premisa filosófica de vida es esta. Pero el Salmo 1, hermanos, se opone frontalmente a esta idea. La felicidad del hombre, hermano, evidentemente no está en ello. En general, hermanos,
El mundo entiende que seguir a Dios es algo bueno. Creo que toda persona que no se defina como una atea filosófica puede llegar a la conclusión de que seguir a Dios es bueno, pero poca gente del mundo se atreve a decir que seguir a Dios es algo deleitoso, que seguir a Dios es algo que te llena de plenitud. Aún dentro del ambiente eclesiástico cristiano, no muchas personas podrían dictaminar o definir su vida de servicio a Cristo en este concepto. Servir a Dios es algo que genera placer, no se considera de esta forma. Es bueno seguir a Dios, pero no hay demasiado deleite en el hecho de seguir a Dios. Pero fíjate lo que dice el Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11 dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo. Y no se está refiriendo al momento en el cual espiritualmente, por vía de la muerte, nos encontremos por eternidad en su presencia. Se está refiriendo en la comunión con Dios, en esa condición que por la redención hoy podemos nosotros ingresar por causa de la gracia. Esa condición de comunión continua, creciente, que nos habilita y nos capacita para una vida de servicio a Dios. Y entonces dice la Biblia: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces lo que encontramos en el versículo 1 del Salmo 1 es a tres grupos de pecadores, hermanos, o tres segmentos de pecado. El primer grupo es definido como el consejo de los impíos, es decir, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Entonces es muy importante identificar si nuestra expectativa como hijos de Dios es la bienaventuranza, ¿quiénes son los impíos? ¿Y cuál es el consejo de los impíos? ¿Para qué? Para saber de quién y de qué consejo nos tenemos que apartar. Y la verdad, hermanos, es que hay más impíos de lo que podemos imaginarnos. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿qué significa impío? Literalmente significa sin Dios. Un impío es una persona que no busca a Dios, que no busca obedecer a Dios, no busca glorificar a Dios, no busca ni agradarle ni servirle. El impío vive su vida, aunque cree en Dios, como si Dios no existiera. Dios, hermano, no es alguien a quien el impío consulte, aun cuando su conciencia dictamine la existencia de Dios y por conclusión lógica deductiva pueda determinar que Dios existe por la evaluación misma y elemental de la naturaleza, como ya lo hemos evidenciado a través del estudio de Romanos capítulo 1, hermanos. Aún el impío se da cuenta de que Dios existe. Bueno, aún cuando el impío sabe que Dios existe, y esto es una conclusión filosófica inobjetable en su conciencia, vive sin consultar a Dios. Cuando toma decisiones, evidentemente, hermano, para vivir, no consulta el consejo de Dios. No le interesa la palabra de Dios como la fuente de la formación de su criterio personal. El impío vive ajeno a las cosas de Dios. El impío vive sin Dios. Eso es un impío. Y encontramos en general dos tipos de impíos, dos personas que viven sin Dios. Y tenemos al primer grupo que hemos definido como los impíos o los ateos teóricos. Los que dicen Dios no existe, no hay Dios. O sea, son las personas que niegan la existencia de Dios y en consecuencia viven como si realmente Dios no existiera. El otro grupo de impíos son los ateos prácticos. Esos son los que dicen, no, yo sí creo que Dios existe, pero finalmente viven como si Dios no existiera. ¿Cuál de estos grupos, hermanos, se encontrará en una peor condición? Los primeros son los que dicen no hay Dios y por lo tanto entonces podemos definirlos como ignorantes. Los segundos son los que dicen creo en Dios, pero viven como si Dios no existiera y entonces son arrogantes. Ignorantes y arrogantes. ¿Cuál será el peor grupo de personas dentro de estas, hermanos? ¿Cuál? ¿Los ignorantes o los arrogantes? ¿Cuál? Los arrogantes. Evidentemente, ¿por qué? Porque si yo reconozco la existencia de Dios, lo sensato es que rinda mi vida a la voluntad de mi Creador. Que mi vida se incline, se encamine al conocimiento de quién es Dios, a la búsqueda de Dios honesta, y entonces una vez descubriendo quién es Dios, comience a vivir voluntariamente en el consejo de su voluntad. El impío puede ser un ciudadano ejemplar entonces, hermano. El impío puede ser un buen padre de familia a la vista de los preceptos del mundo, puede ser un buen esposo, puede ser un buen empleado dentro de una negociación o empresa, puede ser un hombre que hace cosas bondadosas y sin embargo ser un impío.
Si todas estas cosas la persona las hace alejada de Dios, ante sus ojos divinos y eternos, es un impío. Ese es un impío. Por lo tanto, encontramos buenos impíos dentro de la sociedad. Impíos que son socialmente productivos, lo que hacen en beneficio de la comunidad, de la sociedad o del bloque comunitario, hermanos, lo hacen sin Dios. Por lo tanto, delante de Dios son catalogados como impíos. Por eso yo decía que hay más impíos de lo que realmente nos imaginamos. Hay muchas personas que son impías y no saben que son impías. Creen en Dios, dicen estudiar de Dios, dicen tener conocimiento de la palabra de Dios, pero las motivaciones de lo que hacen delante de la presencia divina les cataloga como eso, hermanos, simplemente como impíos. La persona bienaventurada, hermanos, se aleja de este grupo de personas, de estos impíos, y se aleja de su consejo. ¿Cuál es entonces el consejo de los impíos? Ya identificamos quiénes son los impíos. Hay impíos que son teóricos, impíos que son prácticos, pero finalmente ante los ojos de Dios son impíos. La instrucción bíblica es que el bienaventurado se aleja del consejo de los impíos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el consejo de los impíos? El consejo de los impíos, hermanos, es cualquier perspectiva filosófica sobre la vida y sobre el propósito y el fin de la vida que no tenga su origen en Dios. Ese es el consejo del impío. Es toda perspectiva filosófica sobre la vida, sobre el propósito de la vida, sobre el fin de la vida que no tenga su origen en Dios, en la Biblia. Y se encuentra evidentemente diseminado en todas partes. El mundo se encuentra lleno del consejo de los impíos. Y si en la época en la cual fue inspirada por el Espíritu Santo esta escritura, hermano, el consejo de los impíos ya era un problema, cuánto más en nuestra época, con los medios de comunicación disponibles para la propagación masiva del consejo de los impíos. Y quiero darles algunos ejemplos de cuáles son estos consejos o consejitos de los impíos, de los que la Biblia dice que nos tenemos que apartar. Un ejemplo claro: el hombre vale por lo que tiene. Un consejo de impíos, pero que filosóficamente se encuentra propagado por los medios de comunicación de forma masiva, como nunca. Ese consejo evidentemente no lo vamos a encontrar literalmente en un spot televisivo, en un anuncio a través de las redes electrónicas, pero se encuentra detrás de toda la filosofía que se propaga por los medios. El hombre vale por lo que tiene. Está detrás de los anuncios, está detrás de los spots, está detrás de la moda, está detrás de las marcas, está detrás del materialismo. El hombre vale por lo que tiene. Y mientras más tiene, más respeto merece en este mundo. Esto, hermanos, es un consejo de impíos, pero que ha penetrado en la mente de la sociedad y lamentablemente ha penetrado en la mente de un segmento muy amplio del cristianismo. Y lo que sucede es que hay muchos aspectos prácticos de nuestras vidas que se encuentran definidos por este consejo. Por ejemplo, si yo creo que el hombre vale por lo que tiene, entonces voy a hacer lo que sea necesario por generar dinero y tener un incremento en mis posesiones. Porque si el hombre vale por lo que tiene, entonces de lo que se trata es de poseer, es de tener, es de generar ingresos. El empresario entonces le será muy sencillo buscar mecánicas para evadir impuestos, disfrazar su contabilidad, incrementar sus gastos ficticiamente para poder reportar fiscalmente un ingreso menor que le obligue a un impuesto de menor calado. Y esto en la búsqueda de la posesión, de la adquisición, del incremento del ingreso, porque si valemos por lo que tenemos, entonces hay que adquirir valor a cualquier precio, a costa de lo que sea. Y por eso, hermano, el empleado le roba a su patrón, le roba a su empresa. El funcionario público acepta todo tipo de sobornos. El comerciante miente en su oferta al mercado. Porque si en la mente de la sociedad está que el hombre vale por lo que tiene, entonces debemos de obtener valor para nosotros mismos a costa de lo que sea, aun sea violando la ética, la moral o las normas sociales, no importa. Lo importante es adquirir valor. Y ese es un consejo del mundo. Y este consejo, hermano, prevalece en la mente
de la mayor parte de las personas con las que convivimos cotidianamente. El problema es que este valor se haya infiltrado en la mente de un hijo de Dios. Otro consejito de los impíos: la vida consiste en obtener el máximo placer terrenal posible. Estamos aquí de paso, la vida es muy corta, por lo tanto entonces hay que disfrutarla. Hay que hacer todo lo posible para poder disfrutar la vida. Y a la sombra de este gran consejo hay muchos más. Por ejemplo, el matrimonio es para ser feliz. Yo me casé para ser feliz, no para sufrir. Entonces, si tu esposa comienza a darte problemas, déjala, porque de estar casado obligado a estar contento y divorciado, pues mejor contento y divorciado. Porque hay una sola vida y es muy corta para andar sufriendo. Y lamentablemente, hermanos, este consejo forma parte de nuestra forma de pensamiento y por lo tanto de vida. Si ya no la amas, si ya no lo amas, entonces déjalo. Si ya te enamoraste de otra persona, vete con esa persona, porque tu búsqueda en esta vida es por la felicidad. Haz todo lo que sea necesario para ser feliz. Consejo del mundo. El problema es que este consejo del mundo se ha infiltrado en la mente de aquellos que se definen como hijos de Dios. Y por eso vemos una proporción creciente y alarmante de divorcios dentro de la iglesia cristiana. Otro consejo del mundo, otro consejo de los impíos es: si todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no lo haces? ¿Has escuchado esto? Es que todos lo hacen. Es que la mayoría no puede estar equivocada. Pero los hijos de Dios, hermanos, no hacemos las cosas que todos hacen porque todos lo hacen. ¿Y cuántos hijos de Dios han caído precisamente en esta situación? Ya tienes a los cristianos llegando tarde a sus empleos porque todos llegan tarde. Es la cultura laboral, es la cultura empresarial. Aquí todo el mundo checa tarde y busca la manera de justificarse continuamente. Entonces, si todos llegan tarde, ¿por qué yo no voy a llegar tarde? ¿Por qué voy a ser el único tonto que llega puntual a su trabajo? ¿Por qué voy a ser el único que está desde antes que llegue el portero y abra la puerta afuera en el horario en el cual me corresponde por mi contrato laboral ingresar a desempeñar mis funciones? Si todo el mundo llega tarde. O si todos mienten, ¿por qué yo no voy a mentir? Si todos mienten, ¿por qué yo no? O si todos hacen trampa, ¿por qué yo no? O si todos se ríen de lo malo, ¿por qué voy a ser el rarito de la clase quedándome serio cuando hay una circunstancia escarnecedora de la que definitivamente no me debería de reír? Si todos están riendo de eso, ¿por qué yo no? Encontramos satisfacción, hermanos, en donde el mundo encuentra satisfacción. Porque si el mundo encuentra como una fuente de gratificación lo malo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nos hemos de privar de esa fuente y de esa posibilidad? Y comenzamos entonces a desarrollar nuestra propia vida basada en esos consejos. Equivocadamente, hermanos, comenzamos a desempeñarnos en una forma de vida antibíblica e inequívocamente comenzamos a tener problemas y nos damos cuenta de que nuestra vida no es tan bienaventurada como la Biblia dice que debería de ser. ¿Por qué mi vida no es bienaventurada? ¿Por qué mi vida no tiene el gozo, la paz, la felicidad, la plenitud que la Biblia me ofrece? ¿Por qué yo no puedo vivir así? Bueno, porque no te has apartado del consejo de los impíos. Y el bienaventurado, hermano, es no aquel que hace lo que la mayoría hace. El bienaventurado es aquel que identifica quién es el impío y se aparta de su consejo. En segundo lugar, el segundo grupo es definido así: bienaventurado el hombre que no anda en el camino de los pecadores. Que no anda en el camino de los pecadores. Esa expresión, el camino de los pecadores, significa su estilo de vida. Muchas veces hemos hablado de lo que significa en la Biblia el camino, la forma de vida, mi conducta, la forma en la cual procedo dentro de mi núcleo familiar, social o eclesiástico. Mi forma de caminar es mi forma de vivir. Ahora, lo natural es que si yo presto atención al consejo de los impíos, entonces voy a terminar viviendo como viven los pecadores. Ese será también mi estilo de vida. Y ese es un grado más alto de pecado. Ya no solamente es escuchar el consejo de los impíos, sino ahora comenzar a ponerlo en práctica. Una vida caracterizada entonces por el pecado. La mayor parte del mundo, hermano, vive así.
El pecado para el mundo es algo absolutamente natural y nadie se siente incómodo con el pecado. El mundo es insensible ante la maldad y el poder destructivo del pecado. Y por eso tú ves a los niños de 5 años en los festivales escolares bailando reggaetón. Y los papás y los maestros gozándose de lo tiernos que se ven los niños de 5 años haciendo perreo y bailando reggaetón. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Vemos a los padres enseñándoles a sus hijos a decir majaderías y riéndose porque se escucha muy chistoso que un niño de 3 años diga palabras altisonantes. Los valores eternos, hermanos, la honestidad, la bondad, la pureza, no existen para el mundo. La gente está insensibilizada. El camino de los pecadores es su estilo de vida. Obviamente, entre ellos no están las personas bienaventuradas. La mayoría de la gente vive en el camino de los pecadores. Pero bíblicamente, las mayorías, hermanos, nunca han tenido la razón. En este mundo, la vida está definida, lamentablemente, por lo que la mayoría hace. Y lo que la mayoría hace es definir un estilo de vida de pecado. Y la Biblia le define como el camino de los pecadores. Entonces, es un progreso en la calificación de gravedad del pecado. Primeramente, escuchar lo que el impío tiene por consejo para nuestra vida. Y si nosotros nos llenamos del consejo del impío, inequívocamente terminaremos en el camino de los pecadores, viviendo como un pecador. El tercer grupo, hermanos, es definido como bienaventurado el hombre que no se sienta en silla de escarnecedores. Que no se sienta en silla de escarnecedores. Escarnecedores, hermanos, o burladores, en otras traducciones, es exactamente lo mismo. El escarnecedor o burlador ya no es meramente un impío, hermano. El impío vive como si Dios no existiera, pero el escarnecedor vive conscientemente de su condición contraria y detractora en contra de Dios. Un escarnecedor, un burlador, es definido como un opositor de Dios. Una persona que abiertamente está oponiéndose al precepto divino. Su estilo de vida entonces es completamente hostil, enemiga de la palabra de Dios, y el escarnecedor lo sabe y no hace nada para apartarse de esa forma de vida. Al contrario, encuentra su gratificación ostentándose como un opositor de Dios, un burlador del precepto bíblico. Entonces, si no nos alejamos del consejo de los impíos y entramos en el camino de los pecadores, muy pronto, hermanos, vamos a terminar viviendo como opositores de Dios, como enemigos de Dios. El bienaventurado es aquel que no se sienta en la silla de los escarnecedores, dice la Escritura, es decir, que no ocupa el mismo espacio que ellos, que no se reúne en la asamblea de los burladores, en otras traducciones. Ese es el bienaventurado. La instrucción de la Biblia entonces es que con estas personas no podemos compartir nuestro tiempo para encontrar satisfacción. Con estas personas, el escarnecedor y el burlador, no podemos compartir nuestro tiempo de vida para encontrar satisfacción. El impío, hermano, guarda cierta sensibilidad hacia las cosas de Dios, pero el escarnecedor y el que se burla de las verdades divinas es completamente hostil al evangelio de la gracia. La indicación, por lo tanto, de la Biblia es retirarnos de donde esas personas se encuentran y del estilo de vida que desarrollan esas personas. No te sentarás en la silla del escarnecedor, no ocuparás el mismo espacio en el mismo tiempo del escarnecedor. Ejemplos prácticos. ¿Es malo hacer deporte, hermano? No, claro que no, pero no lo practiques con el escarnecedor. No es malo hacer deporte, pero no hagas deporte junto con el escarnecedor, porque entonces estás violentando un precepto bíblico. ¿Es malo salir de vacaciones? No, claro que no, pero no salgas con el escarnecedor, con el burlador. No lo hagas. Pero pastor, en todas partes hay escarnecedores entonces, en mi trabajo, en mi escuela, mis vecinos, en mi propia familia, sí, así es. Y en muchos casos, hermanos, no podremos del todo alejarnos de ellos, pero sí debemos jamás intimar con ellos. Y es lo que dice la Biblia. No seas amigo del burlador,
No seas amigo del opositor de Dios, no seas amigo del escarnecedor. Dale testimonio del poder del Evangelio de la gracia con tu vida, pero no te hagas su amigo, porque terminarás sentado con él, haciendo lo mismo que él, viviendo como él, tan desventurado como él. Esa es la indicación bíblica. Entonces, hermano, tú practicas deporte, que bueno, gracias a Dios, no lo hagas con los burladores. Es que viera, pastor, que en el equipo de fútbol en el que juego, es que todos son así. Bueno, ¿me tengo que salir de ese equipo de fútbol? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? A ver, acciones prácticas, hermanos. ¿Sí? Claro que sí. Porque si estar en ese equipo de fútbol involucra escuchar lo que hablan, reírte de lo que ellos se ríen, participar de lo mismo que ellos participan, con el pretexto de que estoy dando testimonio, no tienes que convivir con ellos en ese nivel de proximidad para dar testimonio de tu vida de fe. Dice la Biblia, no te sientes en la misma silla que ellos se sientan. No ocupes el mismo espacio en la búsqueda de la plenitud o de la satisfacción. No lo hagas con el escarnecedor. Tienes un grupo de trabajo que planifica vacaciones fuera de la ciudad, y eso se acostumbra mucho en las empresas para celebrar los fines de año, ¿no? De repente hay salidas a diferentes puntos cercanos turísticamente, donde por supuesto no van las familias de los trabajadores, sino solamente los trabajadores. Y es un grupo literalmente del mundo escarnecedor. ¿Qué dice la Biblia que hagas? ¿Qué dice la Biblia? No vayas. No formes parte de esos planes. Estás haciendo lo que Él hace, participando de lo que Él hace, terminarás viviendo como Él vive, desventurado. No te sientes en silla de escarnecedores. Fíjense entonces, hermanos, la bienaventuranza, la dicha, la felicidad, la vida en esta vida, la felicidad en esta vida se encuentra completamente distante de la búsqueda del placer terrenal. Está completamente distante de la búsqueda del pecado. Qué importante entonces nos es poder ver esta progresión. Primeramente escuchamos el consejo de los impíos. Después nos vemos viviendo en el camino, en el estilo de vida de los pecadores, y después abiertamente en contra de Dios, sentado con el escarnecedor. Así es el pecado, hermanos, cuando lo dejamos entrar y lo hacemos parte de nuestra vida. Comienza, por supuesto, su presencia en nuestra existencia de forma sutil, pero de ahí en adelante define por completo los efectos destructivos en contra de nuestra existencia. Entonces, no importa cuán sutil sea el pecado, siempre va a ser destructivo, y más ni menos destruye la bendición y la bienaventuranza que Dios tiene para sus hijos. Eso hace el pecado. Eso es lo que la persona bienaventurada evita. Pero si nos quedamos ahí únicamente y no hacemos nada más, evitamos ser pecadores, evitamos lo malo y solamente hacemos esto, hermanos, podríamos ser tipificados simplemente como moralistas. Y la Biblia no nos llama a ser moralistas. El Salmo, hermano, no se queda solamente en el alejamiento del pecado, no se queda en ser moralista. La persona bienaventurada no es aquella que se aleja solamente del pecado, porque muchos hemos escuchado de este tipo de personas. Gente que dice, bueno, es que yo no hago cosas malas, yo no fumo, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Es más, jamás le he sido infiel a mi esposa. Y piensan que como están viviendo una vida en condición de moralidad, Dios está en acuerdo con ellos, y eso es una falsedad. El moralista es la persona que establece su confianza en su buen rendimiento moral. La realidad, hermanos, es que nuestra moral siempre va a ser relativa e insuficiente delante de la santidad de Dios. Entonces tú puedes determinar vivir una vida apartada del pecado, pero si no te aferras a la palabra de Dios, simplemente serás un moralista. No había mejores moralistas en la época del Señor Jesucristo que los fariseos. Y el Señor Jesucristo los tildó de hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Entonces, hermanos, el Salmo 1 pasa de informarnos lo que el bienaventurado evita, pero transita a decirnos lo que el bienaventurado busca. No solamente lo que evita, sino lo que busca. Y lo que evita el bienaventurado es el pecado.
y lo que busca es la comunión con Dios. Nuevamente, bienaventurado el varón, Salmo 1, verso 1, que no anduvo en consejo de malos, ya lo estudiamos esto, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es lo que evita. Ahora, ¿qué es lo que busca? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa eso, hermano? Que hay ciertas miserias que nos vamos a evitar si nos alejamos del pecado. Por ejemplo, si una persona decide serle fiel a su esposa, quizás jamás vaya a experimentar una enfermedad venérea, un sida, una gonorrea, etcétera, no lo sé, una sífilis. Si una persona no roba, jamás pisará un centro penitenciario. Entonces, si la persona se aleja del pecado, habrán ciertas miserias que no va a experimentar, que va a evitar. Pero si no se aferra a la palabra de Dios, hay un gozo profundo que jamás va a conocer, que jamás va a experimentar. La bienaventuranza no se encuentra entonces solo en evitar el pecado. Esto por consecuencia natural te lleva a no experimentar miserias naturales de la vida, pero no te permite experimentar el gozo. El gozo y la plenitud, la bienaventuranza se encuentra complementada con una genuina búsqueda de Dios. Entonces, yo no solamente quiero estar evitando miserias, hermano, no, yo quiero ser una persona plena, una persona satisfecha, experimentar satisfacción como lo describe el Salmo 1. Cuán bienaventurado es aquel que se aleja del pecado y en la ley de Dios se encuentra su delicia y por lo tanto medita en ella de día y de noche. Es la información completa que nos ofrece el Salmo. Y esa es la parte más importante, porque aún, hermanos, el pecado y el evitar el pecado se encuentra directamente relacionado a mi lectura y a mi meditación bíblica. Fíjate lo que dice el Salmo 119:11. Salmo 119:11 dice así. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. Y la acción de guardar, hermano, nos lleva a la idea de algo que se atesora, algo que tiene un valor importante, por lo tanto se resguarda en un centro de seguridad. La función que desempeña una caja de seguridad bancaria, por ejemplo, que es mucho más segura que una simple cuenta bancaria. El grado de seguridad que te da una caja de seguridad al interior de una bóveda bancaria es del 100% de lo que tú estás depositando. En tanto, si el banco por alguna circunstancia o eventualidad entra en quebranto financiero, el seguro solamente es del 70% de los ahorros que tenías o el capital líquido que tenías en tus cuentas bancarias. Una caja de seguridad ofrece una garantía del 100% de resguardo. Por lo tanto, estamos hablando de un tesoro que está resguardado. A eso se refiere el Salmo 119. En mi corazón he resguardado, le he dado seguridad, he atesorado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Por lo tanto, hermano, si la primer parte de la bienaventuranza para la vida del Hijo de Dios consiste en apartarse del pecado, tenemos que entender que apartarse del pecado está directamente relacionado con guardar la palabra de Dios por la meditación en nuestro corazón. No son dos cosas diferentes, hermanos, es el mismo principio y un efecto se deriva del primero. El primero es guardar la palabra para entonces poder ser eficaces, efectivos en tener un freno en la palabra en contra del pecado. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Cuando la meditación de la palabra de Dios, hermanos, sea nuestro deleite, entonces el pecado dejará de ser en nuestra vida un problema. Y no es que el pecado, la inclinación al pecado vaya a desaparecer, eso lo hemos estudiado, hermanos, es imposible. Esta inclinación al pecado, esta batalla contra el pecado va a durar hasta que estemos en la presencia de Dios. Sin embargo, hermano, el pecado sí puede dejar de tener presencia práctica en nuestra vida, como por vía de la meditación de la Escritura. Y cuando meditaremos la palabra de Dios de tal forma que represente ese freno eficaz contra el pecado, cuando nuestro deleite se encuentre precisamente en esto. Entonces, cuando nuestro deleite, nuestra delicia, lo que más disfrutamos sea la palabra de Dios, nos alejaremos del consejo de los impíos, no caminaremos en el camino de los pecadores y jamás, hermanos, estaremos en silla de escarnecedores siendo opositores de Dios. Fíjate lo que dice Juan 17, verso 15.
el Señor Jesucristo nos dice de propia voz, dice al Padre lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. La única forma de santificar tu vida, y eso representa vivir en forma práctica la santidad que el Señor nos ha imputado en el momento de la gracia redentiva, cuando hemos sido declarados justos por sus méritos en la cruz del Calvario, por cuanto hemos creído el mensaje del Evangelio, esa santidad que nos es imputada en ese momento tiene que ser llevada a la práctica, y llevar a la práctica cotidiana la santidad legal que el Señor nos ha imputado en el momento de la redención se llama santificación. La única expectativa real de santificación, de crecer en el ejercicio de la santidad que hemos recibido de Cristo, se encuentra en su palabra. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Entonces, si nos hemos de santificar y hemos de dejar atrás el pecado, eso solamente, hermanos, será el resultado de una exposición constante, una exposición profunda a los principios de la Escritura, de la palabra de Dios. Y el Salmo dice que esa persona, en primer lugar, se deleite en la palabra de Dios. Eso es lo que siente, es la forma en la cual se manifiestan sus emociones hacia la palabra de Dios. Es una gratificación profunda, algo que es deleitable, algo que te produce deleite, es algo que te gratifica profundamente. Y ese es el sentir de la persona bienaventurada hacia la Biblia. Lo segundo es que por consecuencia medite en ella de día y de noche. Y en esto encontramos una lógica completamente natural, porque nosotros buscamos pasar tiempo con aquello que disfrutamos, hermanos. Y mientras más lo disfrutamos, más lo deseamos. Más tiempo deseamos pasar en la práctica de aquello que disfrutamos profundamente. Es como los enamorados. ¿Alguien de aquí ha estado enamorado en algún momento de su vida? ¿Nadie? De lo que se perdieron, hermanos. ¿Alguien ha estado enamorado? ¿Qué hacen los enamorados? Si no pueden verse todo el tiempo, están pensando en ellos todo el tiempo. Todo el tiempo, la persona de la que estás enamorada o enamorado es tu meditación. Estás empleando el tiempo de tu mente meditando, pensando, reflexionando, recordando, memorizando detalles, llevando al interior profundo de tu ser aquellos elementos de la conducta, la personalidad o el físico de la persona de la que estás enamorado, y te deleitas en esto. No sufres cuando estás junto a la persona de la cual estás enamorado, y no sufres cuando piensas en tu enamorado o en tu enamorada. Lo deleitas, lo disfrutas. Tiene un sabor anímico exquisito, es único, y por lo tanto le dedicas la meditación de tu mente. Le das tu mente entonces a aquello en lo que te deleitas, y eso es algo completamente natural. Y entonces deleitarte en la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios de día y de noche, hermanos, son la misma cosa, no son cosas diferentes. Si te deleitas en la Biblia, la consecuencia será la meditación en ella de día y de noche. Y por lo tanto, si nos damos cuenta de que nuestra meditación en la palabra de Dios es pobre, cuando vemos que nuestra vida devocional es pobre, hermanos, lo que necesitamos entonces no es más disciplina personal, aun cuando la disciplina es un elemento bíblico muy importante y muy esencial. Lo que realmente necesitamos es encontrar la forma de deleitarnos más en la palabra, de forma en la que nos lleve a nuestra vida devocional a una condición de plenitud y de constancia y de perseverancia y de permanencia frente a la palabra de Dios. Es decir, que nuestra vida encuentre medios para tener pasión por Dios. Si tú te das cuenta de que tu meditación de la palabra de Dios es pobre, entonces necesitas apasionarte por Dios. De otra forma va a ser absolutamente imposible deleitarte en su palabra. Muchos de nosotros estamos ahí. Muchos de nosotros o estamos ahí
o hemos cursado por esa circunstancia. Lo que nos lleva a nuestro tiempo devocional o a nuestro rincón devocional, por decirlo así, es más el deber o la culpa que el deleite y la pasión por la palabra de Dios. Ese deleite y esa pasión profunda por la Escritura que nos lleva a una comunión con Dios eficaz y que es transformadora. Una comunión que es transformadora. Si tu comunión con Dios, hermano, no está generando ese efecto transformador cotidiano en tu vida, entonces lo que tienes no es comunión con Dios. Y estás frente a su presencia no por pasión, sino por deber o por culpa. Es como el comer. El comer es una necesidad, hermanos. Y de hecho es una obligación, es un deber. Cualquier persona que aspira a tener una vida física saludable sabe que por lo menos tiene que comer correctamente 3 veces al día. Pero nunca el comer será más deleitable, más disfrutable, sino cuando comes aquello que verdaderamente te gusta, aquello que verdaderamente te deleita. Una cosa es comer y otra cosa es comer aquello que verdaderamente disfrutas. Cuando llegábamos de niños de la escuela a la casa y le preguntábamos a mamá, mamá, ¿qué hiciste de comer, mamá? Y nos decía el plato favorito, disfrutábamos placenteramente ese tiempo. Pero cuando decía acelgas con espinacas, teníamos que comer y comíamos, pero no lo disfrutábamos. Pero ¿qué cuando llegas a tu casa y tu esposa diligentemente te preparó tu platillo favorito? No solamente comes, hermano, sino que el comer se convierte en un placer. Ojalá todos, hermanos, pudiéramos decir lo que el salmista dice en el Salmo 1. Ojalá todos pudiéramos decir lo que el salmista dice en el Salmo 119, por ejemplo. Fíjate lo que dice el verso 97 del Salmo 119. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuál es la consecuencia? Todo el día es ella mi meditación. Una persona que ama de verdad la palabra de Dios es una persona que medita en ella todo el tiempo. La Biblia no está hablando de lectura. Para poder meditar, tú ya tuviste que haber pasado por el proceso de la lectura y estar en el proceso de la retención, la memorización, la repetición, que es la base del aprendizaje, con el propósito de estar meditando en aquello que es absolutamente delicioso para ti. Pero para poder meditar todo el día, que es la instrucción bíblica, de día y de noche, todo el día en la palabra de Dios, tendríamos que experimentar lo que el salmista experimentó en el Salmo 119. Oh Señor, cuánto amo tu palabra. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente forma: cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Así como cuando piensas todo el día en algo, hermano, que amas de verdad. Cuando estás a punto de estrenar un auto, puede ser que ni siquiera sea un auto de agencia, un auto usado, y sabes que estás en el momento de cerrar la negociación. Hermano, ¿qué es lo que haces antes de estrenar un auto? Pensar todo el día en ese auto. Al menos creo que la inclinación de los hombres, de los varones es esta, tal vez de las mujeres no, ¿verdad? Pero en el caso de los varones, y me sumo entre ellos, cuando sabes, por ejemplo, que vas a estrenar algo para tu auto, estás pensando mucho tiempo en eso. Oye, la comodidad, el desplazamiento, las revoluciones, la velocidad, del 0 a 100 en cuántos segundos. Y si no es una máquina nueva, bueno, está en muy buenas condiciones, muy bien cuidado. Y si no es un auto nuevo, bueno, le voy a acondicionar, le voy a restaurar, le voy a cambiar. Y todo el tiempo estás pensando en eso. Y el gusto a los hombres nos durará un par de meses y ya después ni lavamos el carro. Pero mientras ocupa una posición importante en tu corazón, estás pensando en eso todo el día, todo el día, todo el día. Y si no es con un carro, con tu bicicleta, hermano, con tu triciclo. Pero pasa de esta forma. O las mujeres, por ejemplo, cuando van a hacerse un corte de cabello, que hacen su cita en el salón de belleza, y están meditando y pasando mentalmente mucho tiempo de su día identificando, pensando, lucubrando, imaginándose cuál es el corte, el estilo, el color, la moda novedosa, la manera correcta de lucirlo, y todo el tiempo meditan y se terminan de cortar el cabello, de pintarlo, salen de la estética y lo primero que hacen llegando a su casa, que es irse a ver al espejo.
y se lo acomodan de una forma, de otra forma, ven si les queda igual que se los dejó el estilista y están meditando en aquello que ocupa una pasión en su corazón. Por eso la Biblia dice: cuánto amo tu ley. La evidencia de mi amor por tu palabra es mi meditación en ella todo el día. Entonces, hermanos, es un asunto de amor. Efectivamente genera disciplina, un patrón de conducta, un hábito. Pero meditar en la palabra de Dios inicia siendo un acto de amor. Yo amo la palabra de Dios, entonces desearé pensar en ella todo el tiempo. Y vamos a ver cómo podemos llegar a esa condición en lo que nos resta de tiempo. Las disciplinas espirituales, entonces, hermanos, no es algo que estemos desacreditando. Por supuesto que no, son importantísimas. Conformar hábitos, patrones de comportamiento que nos blinden precisamente contra las variaciones de nuestros estados de ánimo o nuestras emociones. No podemos hacer lo que nuestro estado de ánimo nos dicte permanentemente, de ninguna forma. Por lo tanto, los hábitos y patrones correctos de comportamiento, los cuales vamos desarrollando intencionalmente hasta que se constituyen en hábitos en nuestra forma de vida, son indispensables. Pero ciertamente, cuando vamos a la palabra de Dios y vemos lo que muchos escritores dijeron acerca de la comunión con Dios, acerca de la Biblia, y se refieren a ella, hermano, no solamente como una disciplina espiritual, sino como un deleite espiritual, tendría que ser la misma experiencia para nosotros como hijos de Dios. La misma experiencia espiritual. El salmista lo dice: en su ley está mi deleite, es decir, mi afecto, mi amor está en la Biblia. Y ahí es a donde tenemos que llegar, a sentir lo que el salmista sentía por la Biblia, y entonces la meditación y la obediencia será algo completamente natural, cuando nos deleitemos de verdad, hermanos, en la ley de Dios. Lamentablemente, cuando no te deleitas en la ley de Dios, finalmente te vas a deleitar en otra cosa. Porque hemos sido diseñados por Dios para desarrollar afectos. No te deleitas en la ley de Dios, terminarás deleitándote en otras cosas. Y cuando no llevamos nuestro deleite a la ley de Dios, hermanos, lo vamos a llenar de cualquier efecto. Lo vamos a llenar de deporte, lo vamos a llenar de moda, de materialismo, de consumismo, de inmoralidad, de trabajo, de distracción, de deberes sociales, de cumplimientos convencionales, de redes sociales, de videojuegos, etc. Un pastor decía: si no llenas la medida con trigo, el enemigo la llenará con paja. Si el río no fluye con agua fresca, pronto correrá moho pestilente. Ocúpate de tener algo que valga la pena en lo cual deleitarte. Ocúpate en tener algo que valga la pena en lo que verdaderamente te deleites. Entonces, vivimos en una generación que ha hecho de las cosas superficiales su pasión, hermanos. Una generación, una sociedad que ha hecho de lo superficial, lo vano, lo transitorio, lo efímero, lo caduco, aquello que tiene fecha de vencimiento, su pasión. Tú le preguntas, por ejemplo, a la gente: ¿cuál es tu pasión? No, mi pasión es la música. No, mi pasión es el baile. ¿Eres bailarín? No, pero es mi pasión. Mi pasión es el baile, mi pasión es el deporte, mi pasión es el trabajo, etc. Y con Dios, hermanos, con Dios nos relacionamos como alguien que es importante, pero no como aquel que nos estremece de verdad profundamente. La mayor parte de la cristiandad podría, sin temor a equivocarme, definirlo así: reconoce que Dios es alguien importante con quien se relaciona, pero no es aquel que estremece su corazón. El cristianismo reconoce la crucial importancia de Dios en su vida, pero no reconocen a Dios como la pasión de su existencia. Hay quienes, sobre todo entre los jóvenes, piensan que darle su vida a Cristo es desperdiciarla, porque Dios no los estremece, porque no es su pasión. Y lo que los estremece, hermanos, es el sexo, el consumismo, el éxito. Y todas estas cosas, hermanos, nos podrán estremecer, pero jamás nos van a llenar. Salomón es un ejemplo clarísimo de esto. Hizo una búsqueda incesante de la felicidad
a través de los recursos materiales de los que disponía en forma inagotable, y al final se dio cuenta de su nivel profundo de vaciedad. Entonces, por supuesto que podemos estremecernos en otras cosas, pero jamás nos van a llenar. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Tendríamos que mirar reflexivamente con honestidad nuestros corazones y preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo puedo tener deleite en ti? ¿Cómo puedo tener deleite en tu palabra? ¿Cómo puedo tenerte a ti como la pasión de mi vida? Y hermanos, cuando el salmista dice que su deleite estaba en la palabra de Dios, te recuerdo, en ese momento solamente existía el Pentateuco, 5 libros de la ley, la Torá. Y él dice: Levítico es el deleite de mi corazón. ¿Quién podría decir que Levítico es el deleite de su corazón? Solamente alguien que ve en la ley de Dios, que ve tras de la ley de Dios la gracia, la santidad, el poder, la misericordia de Dios. ¿Quién podría decir: es que el deleite de mi corazón es el libro de los números? Dios contando continuamente a su pueblo. Solamente alguien que ve detrás de los números la paciencia, la gracia y la misericordia de Dios hacia un pueblo contradictorio y rebelde, con el cual Él decide soberanamente mantener vigente su pacto. Y entonces puede encontrar en números la gracia y la misericordia de Dios. El salmista, hermanos, veía esto, más que números, más que leyes. Él veía un Dios de gracia, un Dios de poder, un Dios de santidad y un Dios de misericordia. Entonces, hermanos, cuando leemos la Biblia y no vemos a Dios detrás de la palabra, por supuesto no vamos a encontrar deleite en ella. Si tú lees la palabra y no encuentras a Dios, su personalidad, su carácter detrás de la palabra, no vas a encontrar deleite en ella. El Señor dice en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios y no vemos a Dios detrás de su palabra, la Biblia define: tenemos un problema de pureza en nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Que nuestro corazón se ha mezclado con deleites efímeros del mundo. Está mezclado, no está puro, está mezclado. Hay elementos, hay bebidas que se comercian con un sello de garantía que asegura la pureza de la sustancia que contiene el envase, es decir, no está mezclada, está pura. Cuando un hijo de Dios no ve a Dios detrás de su palabra, tiene un problema de pureza en su corazón. Su corazón se ha mezclado con satisfactores del mundo, a los que les ha dado la preponderancia, la preeminencia en la búsqueda del placer y la satisfacción. Ha sustituido o ha intentado complementar la satisfacción que solamente nos otorga la palabra de Dios y el alejamiento del pecado con otros satisfactores del mundo, al cual hemos acreditado como proveedores de satisfacción. Y puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser el deporte, puede ser la fama, puede ser la búsqueda de la preeminencia, la popularidad, lo que sea. Lo que sea. Cuando el salmista dice que en la palabra de Dios está su deleite, está diciendo que él se deleita en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra no es otra cosa sino el reflejo del carácter y la personalidad de Dios. Es en ti, Señor, entonces, el salmista, en tus perfecciones, en tus mandatos, en tu santidad, donde está mi deleite. Y escucha por favor cómo el salmista elogiaba estos 5 libros que hoy para nosotros son el Pentateuco. Pero fíjate el nivel de elogio que el salmista otorga a estos 5 libros de la ley. Salmo 119:14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Me he gozado en el camino de tus testimonios, es decir, de tu palabra, de tus preceptos, más que de toda riqueza. O sea, ninguna riqueza tiene el poder de darme el placer que me da tu palabra. Verso 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Verso 24. Pues tus testimonios son mis delicias
y mis consejeros. El mundo tiene sus consejeros. Los impíos son consejeros, dice la Biblia. Bueno, la palabra de Dios, sus preceptos son nuestros consejeros cuando sus testimonios son nuestra delicia. Verso 35. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Verso 47. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Verso 97. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 127. Verso 127. Por tanto amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. El bienaventurado es aquel que entiende que su verdadera riqueza, hermanos, no se encuentra en los bienes materiales. No vale por lo que tiene. Su verdadera riqueza se encuentra en los mandamientos de Dios. ¿Te das cuenta del afecto, del amor que el salmista tenía hacia la Biblia? Que en este caso solamente eran 5 libros, hermanos. ¿Cuántos tiene el compendio de la Biblia? 66. Hermanos, menos del 8% de la Biblia se encontraba establecida cuando el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, encontraba todo su deleite en una pequeña porción, en extensión, no en importancia, en extensión de lo que hoy para nosotros es el compendio total de la palabra de Dios. Entonces, es sorprendente. Lo que este hombre amaba literalmente era la ley de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios y el disfrute están disociados. Mucha gente piensa que seguir a Dios es importante, pero no es placentero. Jesús dice, y citan esto, y lo hemos citado muchas veces, pero creo que lo hemos ponderado correctamente y espero hacerlo como parte final de la enseñanza en esta mañana. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 16:24. Dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Dónde está el deleite? Cargar una cruz y seguir a Jesús. Todavía fuera sin cruz, pero con una cruz que representa un patíbulo de muerte, donde cotidianamente tengo que hacer morir las pasiones que gobiernan mi alma, para que esas pasiones no me desvíen de esta determinación de seguir fielmente a Cristo. Verso 25. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ya ves, se trata de perder la vida y de cargar una cruz. ¿Dónde está el deleite? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús, hermanos? Jesucristo nos está llamando a negarnos y a morir. ¿Pero a qué? A la idea y a la cultura que inició en el huerto del Edén, cuando Satanás convenció al ser humano de que la felicidad y la plenitud la encontrarían fuera del diseño de Dios. Cuando Satanás les convence de que la felicidad es el resultado de una búsqueda de la voluntad humana por encima de la voluntad de Dios. Es más, la voluntad de Dios quedaba por completo fuera de la ecuación, en donde la felicidad, hermano, consiste en llevar al máximo nivel de alcance la búsqueda de tu delicia, de tu deleite personal y egoísta. Y solamente, hermano, fue un espejismo. Fue una mentira monumental, gigantesca, un espejismo. Y sigue siendo un espejismo que continúa destruyendo al ser humano y sigue destruyendo la bendición y la bienaventuranza que Dios tiene para sus hijos. Entonces, el gozo está ligado al conocer a Dios y seguir a Dios. No son cosas contradictorias, hermanos, son la misma cosa, es el mismo elemento. Seguir a Dios, hermanos, seguir a Dios no es una vida de cosas religiosas ni de caras luctuosas o fúnebres. Es una vida de gozo, es una vida de deleite, es una vida de verdadera satisfacción. Y cuando entendemos que es así, la ley de Dios, que nos lleva al conocimiento de quién es Él, se convierte en nuestro deleite.
Y lo que sigue al deleite de la palabra, ¿qué es? La meditación, de día y de noche. Entonces se genera un hábito. Entonces no se trata de dejar a un lado los hábitos, no, pero el hábito tiene que ser la consecuencia de tener en la palabra de Dios tu deleite, y por lo tanto lo haces una y otra y otra y otra vez. La última pregunta es: ¿cómo podemos encontrar deleite en la palabra de Dios si no lo sentimos el día de hoy? Si todo esto es así como lo define la palabra, la Biblia, entonces, si el día de hoy la verdad es que la Biblia no es mi deleite, entonces, ¿cómo puedo hacer que la Biblia realmente lo sea? ¿Cómo creo un afecto, un amor por la palabra de Dios? Mira, cuando Dios viene a nuestra vida, no nos quita la capacidad de amar, no nos quita la capacidad de desarrollar afectos, sino que restaura nuestra capacidad de amar y cambia los objetos de nuestro afecto. Por ejemplo, el budismo, ¿qué nos dice? El budismo cree que ha diagnosticado correctamente el problema del sufrimiento del mundo y busca darle una solución a la gente huyendo del sufrimiento. ¿Cuál es la fórmula de Buda, la fórmula del budismo? El hombre sufre porque desea demasiado y no obtiene lo que tanto desea, entonces termina sufriendo y frustrado. ¿Cuál es la solución? La solución del budismo es desear menos, no desarrollar afecto hacia nada, y por lo tanto poder vivir una vida desprovista de todo de ser necesario, sin que esto genere algún tipo de tribulación emocional, frustración o enojo. Por lo tanto, Buda y el budismo es algo completamente insípido. No debes de desear nada y nada debe de emocionarte para que no seas infeliz. Y la pregunta es: ¿y son felices? No, no son felices. Cuando Dios viene a nuestra vida, no nos quita la capacidad de deleitarnos para no pecar. Es como si Dios dijera: voy a cauterizar los deseos de la gente para que ante la ausencia de deseos, entonces no pequen. No, hermano, sino que Dios nos da los deleites correctos, los afectos correctos, afecto por su santidad y por las cosas santas. Y ahora encontramos satisfacción en cosas que antes no nos daban satisfacción. Por ejemplo, encontramos satisfacción en venir a la iglesia los domingos por la mañana para conocer más a Dios y aprender sobre la vida práctica correcta cristiana. Y a que muchas veces nos den por la cabeza con una buena exhortación bíblica. Y aquí estamos, los domingos por la mañana. ¿Por qué venimos los domingos por la mañana? Porque el Señor ha establecido el afecto correcto, la capacidad de desear las cosas correctas, su santidad y las cosas que son santas. Es por eso que un hombre regenerado por la gracia, hoy su afecto es pasar el mayor tiempo posible con su familia. ¿Cuáles partidos de fútbol ni qué partidos de fútbol? ¿Cuáles viernes por la noche con los ni qué viernes por la noche? Ahora los afectos están delineados y determinados correctamente. Hoy mi afecto es estar con mi familia, pasar tiempo con mis hijos, fundar en ellos el temor de Dios, el conocimiento bíblico de quién es Cristo, que ellos en algún momento de su vida futura, lo más pronto posible, puedan creer en Cristo para la redención de sus almas. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos si no sentimos afecto por la Biblia? Lo primero que tenemos que hacer es pedírselo a Dios. Pídele a Dios que te dé amor, afecto, hambre por su palabra. Literalmente el salmista le pide esto en el Salmo 119, verso 27. Fíjate cómo dice. Él dice: hazme entender el camino de tus preceptos, Señor, necesito comprenderlo. Quiere decir que la vida de fe no está de ninguna forma disociada de la inteligencia y el uso del raciocinio. No, de ninguna forma. Es imposible amar algo que no comprendemos, y por eso el salmista le dice: hazme entender el camino de tus preceptos y entonces meditaré en tus maravillas. Verso 34: dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Entonces, hermano,
Pídele a Dios comprensión y entendimiento por su palabra, porque solo en la medida en la cual la comprendas, la comprendamos, podremos amarla de verdad. Y entonces lo natural será meditar en ella. Otra petición del salmista es en el verso 18. Él dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos espirituales, Señor, para que pueda ver las maravillas de tu ley. Quiere decir que hay cosas maravillosas que aún no hemos visto en la palabra de Dios, pero ahí están. Nuestra oración entonces tiene que ser: Señor, abre mi vista espiritual y pueda ver las maravillas, Señor, que todavía no he visto ni he extraído de la palabra. Por eso el mandato que Jesucristo le da a los fariseos es: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la salvación y ellas son las que dan testimonio de mí. Y escudriñar significa cavar pozos profundos. Quiere decir que hay tesoros que solamente vamos a encontrar excavando profundamente, y cuando los hallemos nos deleitaremos en ellos. El mandato no es a leer, el mandato es a meditar. El mandato es a escudriñar profundamente cosas maravillosas que no están a flor de tierra. Cosas maravillosas. Muchas veces queremos que Dios nos apasione el corazón en forma instantánea. No es así, hermanos. Tenemos que darle importancia. ¿Por qué será que Dios quiere que oremos por algo que Él sabe que necesitamos? Si sabe que necesitamos pasión por Él, ¿por qué no de facto nos lo da? ¿Por qué no de forma instantánea nos lo da? ¿Por qué pide que nosotros le pidamos? Hermano, porque le pedimos a Dios aquello que es importante para nosotros. Y entonces, cuando nosotros pedimos a Dios amor por su palabra, deleite en la escritura, pasión por Él, que continúe iluminando cosas que aún nos son ocultas en la escritura, estamos haciendo clic con el corazón de Dios. Estamos pidiendo de la forma en la cual Dios quiere que pidamos, conforme a su voluntad. Por lo tanto, hermanos, Dios nos lo va a conceder. La clave de la vida cristiana, la clave del poder de la iglesia y la clave de la bienaventuranza personal es que nuestra vida se fundamente, hermanos, en la palabra de Dios. Pero no lo vamos a lograr a menos que tengamos afecto por ella, emociones correctas por ella, que anhelemos leer la palabra al punto de escudriñarla y querer conocer más y más a Dios. Y esto, hermanos, pues no está escrito para pastores, para predicadores o para gente fuera de serie, espiritualmente hablando. No, hermanos, todos estamos hechos de la misma fibra sensible, de la misma fibra espiritual y de la misma fibra pecaminosa. Todos. Entonces, el Salmo 1 está escrito para aquella persona que quiere honrar a Dios en cada aspecto de su vida. La palabra de Dios, hermanos, tiene cosas para decirnos todos los días. Así como los impíos tienen un consejo para todas las áreas de la vida, la palabra de Dios tiene un consejo específico para cada aspecto de la vida. Pero se requiere interés, se requiere afecto, se requiere pasión para buscar en ella la sabiduría que contiene y ver a Dios cada vez más atrás de su palabra. Esa es la vida que somos llamados a desarrollar. Esa es la vida de un árbol plantado firmemente junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que no se marchita, y lo que hace siempre prospera. Vamos a orar. Bendito Dios.
En esta mañana te pido que el anhelo del corazón de mis hermanos sea justamente este. Es muy probable que encontremos realidades disímbolas en cada uno de nosotros. Hay quienes apasionadamente lo viven y hay quienes desinteresadamente están viviendo un cristianismo insípido, infructuoso, inútil. Pero mi petición en esta mañana es que des a cada corazón anhelo por ti, afecto por tu palabra, pasión por la verdad. Hoy te pedimos que nos hagas comprender tus mandamientos, mi Dios. Y en tus maravillas meditaremos todo el día. Haznos comprender la verdad y ella será nuestro deleite. Haznos desear, Señor, el escudriñar. Haznos encontrarte en tu palabra cada día. Danos pasión por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.